Hay momentos que necesitamos estar mucho más en nuestro femenino y hay momentos en los que necesitamos estar más en nuestro masculino. El femenino no puede crear si no hay un masculino que ha creado un espacio de seguridad y de protección para que el femenino sea obligatorio media hora al día para ti. Como mínimo. Si no tienes tiempo, te lo buscas. Si no tienes tiempo, te estás poniendo excusas. Si no tienes tiempo, es que no te amas lo suficiente. Entonces tienes que trabajar en el amor hacia ti mismo. La gente que no tiene tiempo para meditar es la que más necesita meditar. Que no necesitas ponerte un turbante ni irte al Tíbet. De hecho, creo que lo más fácil es eso. Lo más fácil es meterte en una cueva, evadirte de todo. Y creo que lo importante es... El 72% de los españoles ha sufrido estrés o ansiedad en el último año. El 65% dice vivir con prisa y el 80% reconoce que no tiene tiempo para sí mismo. Este tipo de personas podemos entender que vive con estrés, ¿no? En piloto automático, con prisas, como acaban de decir, sin tiempo para sí mismo. Y el estrés hoy se sabe que es el causante de hasta el 90% de las enfermedades. Vivimos en un sistema que premia la productividad, que premia cuantas más cosas hagas mejor, aunque este sistema te enferme, básicamente. Y muchas personas cuando les comentas esto te dicen, bueno, es lo que hay, ¿no? Este es mi estilo de vida, es lo que tengo que hacer, es mi obligación, entre comillas. Entonces, a la audiencia, que sepa que hoy tenemos a María Nieto aquí, que entre otras cosas es experta en meditación y nos va a hablar sobre herramientas prácticas, sobre todo que me gustó del libro, que son herramientas muy prácticas para gestionar en el día a día, para calmar esa ansiedad, para calmar ese estrés, que es la epidemia que hay hoy en día. Así que, nada, bienvenida al podcast y me gustaría empezar con tu libro, Volver a Vivir. ¿Y qué entiendes tú por volver a vivir? ¿A qué te refieres tú cuando dices eso de volver a vivir? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tenerme aquí hoy contigo. Y sí, desgraciadamente vivimos en piloto automático y yo creo que se quedan cortas las estadísticas que tú dices. Sí. O sea, creo que más del 95% vivimos en modo supervivencia. No nos permitimos disfrutar, ni parar, ni descansar. Vivimos en una sociedad que nos tiene ocupados y enfermos. Todo el mundo tiene algún síntoma relacionado con el estrés, enfermedades autoinmunes, inflamación, dolores musculares, la fascia completamente rígida, pues no nos permitimos gozar ni disfrutar, ¿no?, de nuestra vida. Y eso me pasó a mí. Vale. Y por eso hace 16 años empecé con todo esto. Volver a vivir es un libro que para mí ha sido terapia. Más que nada para, bueno, habrás visto que está dedicado a mi niña interior. Total, sí. Y que ya para mí el hecho de poder escribirlo y que lo esté impreso es un regalo. Y es como un poco un homenaje, ¿no?, a esa vida sencilla que tenemos cuando éramos niños, ¿no?, de estar en el campo, de ir descalzos, de disfrutar de una fruta a media tarde, ¿no?, de jugar, de reírnos con nuestros amigos, y que eso lo vamos perdiendo, ¿no?, por mucha programación, ¿no?, tanto de nuestra familia, de la sociedad, de los colegios, ¿no?, que sistematizan a las personas, nos programan para que todos tengamos que comportarnos de la misma manera, y además si tú no te comportas así, ya eres erróneo, ¿no? O sea, si tú eres diferente o tú eres la oveja negra que hace las cosas de manera diferente al resto de la gente, ya no eres válido, ¿no?, en esta sociedad. Entonces nos estresamos por querer cumplir unos estándares que no funcionan para todos igual, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos y las cosas funcionan de diferente manera para nosotros. Entonces, para mí, volver a vivir es permitirte hacer las cosas como funcionan para ti, aunque sean completamente diferentes a las que hace el resto de la gente, ¿no? Para mí, darte ese permiso es volver a vivir. ¿Crees que se puede compaginar vivir en un mundo actualizado, industrializado, moderno, con la esencia del ser humano, más natural y demás? ¿Se pueden compaginar ambas cosas? Totalmente. Yo creo que o sea, todo en esta vida, todo tiene su luz y su sombra. Absolutamente todo. Y yo creo que podemos vivir en un mundo... Yo soy una friki de la tecnología, entonces me encanta la tecnología, pero luego vivo en el campo, en contacto con la naturaleza, y creo que fusionar esos dos mundos en equilibrio es lo perfecto. O sea, yo creo que al final es
¿dónde está tu punto de equilibrio? ¿No? Entre una cosa y otra, porque donde tú encuentres tu equilibrio no va a ser donde lo encuentre yo. Y cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese punto donde me funciona, ¿no? Aquí me funciona. Entonces yo creo que sí, por lo menos yo lo hago. Y si yo he sido capaz de hacerlo, la inmensa parte del tiempo, no todo, porque al final tenemos que, y para eso recurro a la meditación, ¿no? Para recalibrar. Creo que sí, que si nos lo permitimos todos podemos hacerlo. Creo que hay mucha gente que vive estresada, pero que no saben que están estresadas. Sabe que para esas personas lo interiorizan como normal, como esta es mi vida, esto es la velocidad a la que voy, y bueno, vas a la calle y ves a la gente corriendo, incluso cuando aparentemente no tienen por qué correr. O sea, si tú vas corriendo un lunes a las 8 de la mañana, bueno, entre comillas lo puedo entender, ¿no? Pero a lo mejor ya has terminado tu jornada laboral, sigues corriendo, o a lo mejor es fin de semana y sigues corriendo. Entonces, eso provoca en ti ciertos síntomas físicos, mentales, emocionales, etc. Entonces, para esta gente que vive estresada, pero que no sabe que está estresada, ¿qué síntomas físicos, emocionales, etcétera, tienen para que se puedan sentir identificados? Mira, yo creo que tu cuerpo te habla constantemente. Y si nos permitiéramos parar a lo largo del día, yo tengo una herramienta que siempre le digo a todo el mundo que está en la escuela o que trabaja conmigo en las mentorías, que es ponte 2 alarmas durante el día y cuando suene esa alarma para y simplemente observa cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, dónde estás poniendo tu energía, cuáles están siendo tus pensamientos en ese momento. Y si vamos haciendo pequeñas anotaciones en la agenda o en algún cuaderno que tengas, vas a ir viendo cómo vas a ir descubriendo los patrones, ¿no? de dónde te estás moviendo como en un bucle. Y ahí nos vamos a dar mucho cuenta de muchas cosas, pero yo creo que sobre todo es el cuerpo, ¿no? Ahora todo el mundo tiene problemas digestivos, intolerancias, ¿no? Inflamación, todo el mundo ahora es el gluten, ¿no? Parece que nadie puede tomar gluten, nadie puede tomar lactosa, es como que tenemos todo súper restringido porque nuestro cuerpo nos está gritando. Lo que pasa es que es como un coche, ¿no? Que salen las lucecitas estas y al final no le hacemos caso. Es como, bueno, sí, ya lo llevaré al taller, hasta un día se rompe, ¿no? Y hasta que no se rompe, hasta que no nos rompemos, hasta que no tenemos un ataque de ansiedad tremendo, hasta que no tenemos un ataque de pánico, hasta que no tenemos que ir al hospital porque creemos que nos estamos muriendo, no hacemos algo para cambiar. Y aún así paramos unos cuantos días y en vez de haber escuchado decir, esto no me está funcionando, o sea, si las cosas, yo no estoy bien, y cambiar tu estilo de vida, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es como que se nos olvida al cabo del tiempo y nos volvemos otra vez a meter en esa rueda. Pero sí que hay que hacer un cambio muy drástico de hábitos y de estilo de vida, porque como nos han enseñado a vivir, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Entonces sí que tenemos que hacer cambios que requieren esfuerzo y que no son fáciles muchas veces. Hablabas de que a veces no dejamos que ese dolor aumente, ¿no? Hasta que, lo que comentabas, ¿no? Hasta que no hay una crisis de ansiedad, hasta que no hay un estrés fuerte, hasta que la vida no te da un susto, entre comillas, no haces ese cambio. ¿Qué pasa? Que hoy en día no permitimos llegar a ese fondo, por así decirlo, porque al mínimo síntoma, medicamento o alcohol, drogas, lo que sea. Y en relación con esto, hay una noticia que salió, no sé si en España hace poco, que era que el medicamento más conocido para la ansiedad estaba agotado en las farmacias, ¿no? ¿Qué relación ves con esto? Sí. Bueno, pues que al final es lo fácil, ¿no? O sea, al final todas las adicciones, absolutamente todas, a las pantallas, al tabaco, al alcohol, a las drogas, cualquier adicción depende de una carencia afectiva, ¿no? De algo que a ti te está doliendo mucho y que quieres evitar. Cuando sentimos ansiedad, incomodidad, porque ahora ya a todo le llamamos ansiedad, ¿no? Es algo como, tengo ansiedad, oye, no. Hay millones de sensaciones incómodas en tu cuerpo que no llegan a ser ansiedad, y la ansiedad es una consecuencia natural de tu cuerpo que te está avisando, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso hay un montón de sensaciones que no las vemos. ¿Por qué?
porque en el momento que sentimos un poquito de incomodidad, como tenemos un sistema nervioso que está completamente desregulado y nuestra ventana de tolerancia del aguante es diminuta y cada vez es menos, en el momento que hay algo en tu día a día, algo normal, ya te desregulas completamente y te vas a la zona roja, que llamo yo, y entonces ahí ya es como, ¡ah! No soy capaz de sostener esto porque no tenemos herramientas, no nos enseñan y además es eso, cada vez tenemos menos aguante para sostener situaciones difíciles. Y en la vida van a venir un montón de situaciones difíciles, incómodas y poco divertidas. Y tenemos que tener herramientas para sostener esa incomodidad y no pasa nada, ¿no? Y además hacemos un poco de gimnasia cuando tenemos estas herramientas como la meditación o como las terapias que nos acompañan también en esos momentos difíciles y podemos atravesarlas, ¿no? Y en ese momento en el que atravesamos la incomodidad o el miedo o salimos de nuestra zona de confort es cuando crecemos, es cuando esa fortaleza se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Y entonces yo creo que es la necesidad de decir, no pasa nada por estar un poco incómodo. No necesitas tomarte pastillas, no necesitas evadir constantemente la incomodidad. Hay veces que nos tenemos que enfrentar a ello y no pasa nada. Y confiar en que somos suficientemente fuertes como para pasar eso y mucho más. O sea, el ser humano tiene una fortaleza y una resiliencia tremenda. Lo que pasa que tenemos que ejercitarla, ¿no? Y como cada vez esta vida es más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, pues es que ya no tenemos esa capacidad de decir, bueno, lo estoy pasando mal. Pues sí, lo estoy pasando mal, no pasa nada, ¿no? Pero también entra mucho el tema de las redes sociales, ¿no? De estas vidas irreales que se supone que todos tenemos que tener, ¿no? Que esto es algo también que es alucinante. Si no te levantas a las 5 de la mañana, haces ejercicio, meditas, tomas un smoothie de verde, de tal, entonces eres un ser completamente despreciable. Pues no, ¿no? Y yo sobre todo abogo mucho por la espiritualidad y la consciencia práctica, o sea, de tener una vida completamente normal, ¿no? Obviamente nos tenemos que cuidar, tenemos que tener unos hábitos de higiene tanto física como emocional como mental y energética, pero una vida normal, ¿no? El podcast se llama Balance precisamente porque yo creo en la idea de encontrar un balance en diferentes áreas de la vida. Y para mí son la física, la mental, la espiritual, la social y la económica. Pero siempre dejo claro que no se obsesionen con encontrar el balance tampoco, porque es lo que tú dices, ¿no? Ah, pues tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi mente, tengo que meditar, tengo que ganar dinero, tengo que... Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo. Encontrar el equilibrio, pero Total, sin es que hay gente que agobiarte. me dice, es que meditar me estresa. Le digo, pues es que entonces no estás meditando. O sea, porque tampoco sabemos lo que es meditar, ¿no? También tenemos una sobreinformación de lo que es, ahora también se ha puesto de moda, ¿no? Y entonces realmente meditar es parar, escucharte y no solamente es ponerte en flor de loto y estar una hora y media, no. Lo puedes hacer en tu día a día y simplemente es, vale, ¿cómo estoy? Paro, me escucho, me observo, ¿qué estoy sintiendo? Vale, ¿esta elección que he tomado me expande, me suma o no? Rectifico, ¿no? Yo siempre digo que mi momento de meditación del día es el momento de recalcular la ruta, ¿sabes? De decir, bueno, a ver, este camino me hace sentir bien o estoy contraída y estresada, ¿no? Lo que pasa que nos han enseñado también que si tú no te sientes como estresada, como tal, o sé qué, es como que no estás haciendo nada. Entonces, pues lo que decía antes, digo, es encontrar el punto de equilibrio, que es lo más difícil, porque no vamos a estar siempre ahí. No, o sea, la vida, o sea, parece que, ay, qué bien estoy, y de repente, ¡pa! Y te saca, ¿no? Y tienes que tener herramientas para volver otra vez a tu centro y sobre todo saber cuál es tu centro. Total. Y cómo se siente tu centro, porque es que no lo sabemos tampoco, ¿no? El autoconocimiento, el cómo se sienten las emociones en mí, es como por ejemplo, hablabas del dinero, ¿no? Cómo se siente la carencia, cómo se siente la abundancia. Es que esas cosas nadie nos la enseña, ¿no? Y creo que es importante hacer esos ejercicios de cómo se siente la abundancia en mí, o cómo se siente la gratitud, o cómo se siente el amor. Y
todo eso para mí es un poco el encontrar el equilibrio y el autoconocimiento. Es que mucha gente a lo mejor está muy focalizada, está muy bien cuidada su físico, pero no cuida nada su mente o sus relaciones o el dinero, por ejemplo. O hay gente que cuida mucho su dinero, esa área la tienen perfectamente al 100%, pero no cuida nada su físico, ni sus relaciones, etc. O, por ejemplo, en el mundo espiritual está ese famoso mito, creo que es mito, de no cuidan su dinero, por ejemplo, ¿no? Y se evaden todas esas necesidades, entre comillas, y simplemente pues nos imaginamos el monje budista en el Himalaya, sin nada, sin pertenencia, cero, y simplemente sentado meditando todo el día. Entonces la gente como que se va a los extremos y me encantaría ver un empresario multimillonario en traje pero que medita, por ejemplo. O, ¿sabes? Intentar ver ese equilibrio. No, vale, para ser espiritual me tengo que ir a la montaña y irme, puede ser, pero para volver, ¿sabes? Y volver a la sociedad y estar con ese nivel de conciencia, esa relajación, esa calma en la sociedad. No para meterte en la cueva y quedarte ahí, ¿sabes? Una de las cosas que yo veo siempre es que la gente se pone excusas siempre, ¿vale? Ellos no saben que es una excusa, pero la están poniendo. Entonces, para las personas que dicen, no, claro, es que yo tengo hijos, tengo que trabajar no sé cuántas horas, tengo que... ¿Qué le dirías para empezar a calmar, empezar a desacelerar esa vida a esas personas? Sí, bueno, es muy, o sea, a colación de lo que me dices, yo por ejemplo cuando he vivido muchos años en Dubái y cuando yo empezaba a formarme en clases de meditación o de técnicas y demás, pues eran los típicos con el turbante, con tal, pues hace muchísimos años todo esto era como de frikis raros y yo no me sentía nada identificada. Porque yo era una persona normal, con un negocio, con mis hijos, que iba a la compra, que iba al cole. Y digo, a mí esto no me encaja, ¿no? Aparte que era como, hablaban como en un idioma que dices, madre mía, saco yo una frase de este tío que lleva aquí hablando 3 horas, ¿no? Y hasta que llegué de repente en un centro de meditación y el profesor de repente llegó, era un señor como, no sé, de 60 años, pelo blanco, barba, un traje, venía de la oficina súper bien y llegó allí y nos empezó a dar la clase de meditación y ahí fue cuando descubrí que todo esto de la espiritualidad se puede integrar en el día a día, ¿no? Y creo que ese es mi trabajo y mi objetivo, el decir a la gente que no necesitas tocar campanitas, ni ponerte un turbante, ni irte al Tíbet. De hecho, creo que lo más fácil es eso. Lo más fácil es meterte en una cueva, evadirte de todo, que hay mucha gente que está utilizando también la meditación y todas las técnicas espirituales para evadir la realidad. Y creo que lo importante es estos momentos de mirarte y tener ese momento al día para ti. La gente que no tiene tiempo para meditar es la que más necesita meditar, ¿no? Y yo en mentoría tengo a grandes empresarios y personas muy, muy ocupadas y encontramos siempre la manera de introducir ese momento en su día a día. Y creo que esto es trabajo de cada uno. Ahí tengo grandes ejecutivas que dicen, no, María, es que cuando acuesto a los niños, que es mi único momento para mí, estoy agotada y me quedo dormida. Incluso escuchar mantras en el coche. Digo, si tú no tienes tiempo, en esos trayectos que tenemos en el transporte, que en las grandes ciudades es bastante, aprovecha. Aprovecha para escuchar un mantra, para escribir, para escuchar un podcast, para escuchar un audiolibro. No todo el mundo tiene que meditar sentado, como te decía antes, en flor de loto. Hay gente que lo hace pintando, hay gente que lo hace cocinando, hay gente que lo hace mirando un atardecer. O sea, cada uno tiene que encontrar la manera de conectar con ese centro, con ese equilibrio y lo debemos de buscar como funcione para nosotros. Obviamente la meditación requiere de práctica y al principio podemos empezar con 10-15 minutos hasta llegar a 1 hora, hora y media, como a lo mejor puedo estar yo, que llevo muchísimos años y no todos los días. O sea, yo no todos los días medito 1 hora. Hay días que, pues por temas de trabajo, de niños, de tal, de la vida,
solo puedo escuchar un mantra 10 minutos, pero sí que me tomo ese momento para yo recargarme y para yo volver. Porque si tú te estás, o sea, yo eso lo he comprobado, si tú te estás 3 o 4 o 5 o una semana sin meditar, ya empiezas a irte y a los 15 días estás hecho un asco. Entonces es 10 minutos, 15 minutos, pero boom, vuelve a recalcular. El tema y la clave para mí es que tú sepas a dónde tienes que volver. Creo que ahí entra el trabajo del autoconocimiento y del crecimiento personal, ¿no? ¿Cuál es tu punto en el que tú estás bien? No, yo le llamo energía melocotón. Es que ese momento en el que dices, ¡ay, qué bien estoy hoy! ¿Sabes? Es como puedo respirar profundo, se me ha abierto el corazón, estoy creativo, tengo la mente clara, no estoy con esos pensamientos. Encontrar cómo se siente en ti ese punto. Y esa es la clave, porque luego ya lo único que tienes que hacer es encontrar una herramienta, la que sea, para volver ahí, cada día. Entonces, mi consejo es busca tu manera, ¿no? A mí me ha servido, ahora que comentabas esto, en un diario, por ejemplo, escribir, vale, hoy he tenido un buen día, o me he sentido muy bien, ¿qué ha pasado para yo sentirme así? Pues mira, pues fui a hacer ejercicio, tuve una buena conversación con mi madre o lo que sea, o me dieron una buena noticia, o el trabajo me salió súper bien, X. Pero apuntarlo y no solo lo que pasó, sino cómo te sentías. Y eso te da una señal como de, vale, que esto sí lo repito, pues que sienta lo Claro. mismo otra vez. Y al revés, cuando tengo un mal día, o estoy mal, o estoy estresado, para apuntarlo también, oye, ¿qué ha pasado en mi día? O ¿qué ha pasado en mis últimos días? Para yo estar así. Porque, a lo mejor, hay cosas que no son conscientes. Vale, si hay una cosa muy evidente, bueno, me echaron del trabajo, no hace falta ni apuntarlo, es evidente. Pero hay otras cosas que, oye, pues amor, he estado mucho con el móvil viendo noticias que no me vienen bien, o películas que me alteran antes de dormir y luego duermo estresado, no sé qué. Apuntar todo eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado. Sí, sí, eso o sea, el autoconocimiento creo que es clave, porque lo que a ti te desregula, a mí a lo mejor no, ¿no? Porque cada uno luego tenemos nuestros traumas y nuestras cosas que tenemos que trabajar. Y luego también entender que no todos los días estamos iguales. Somos muy cíclicos y, bueno, pues hay unos días que vamos a estar súper bien, otros días vamos a estar súper mal, pero yo creo que lo bonito es encontrar el aprendizaje, ¿no? O sea, si siempre estuviésemos bien, no aprenderíamos nada, ¿no? Hemos venido aquí a este planeta que son polaridades a probar una cosa, me funciona esto, no, pruebo otra cosa, me funciona esto, no, encuentro. O sea, yo creo que aprendemos y evolucionamos a través de la experiencia. Y la experiencia es tanto lo divertido como lo no divertido. O sea, es una experiencia igual de válida para nuestra alma y para nuestro crecimiento. Lo que pasa es que tenemos que atrevernos a atravesar, y yo ahí en el libro lo identifico como el túnel, ¿no? O sea, es un túnel oscuro, pegajoso, frío, que lo tienes que pasar solo, pero que sabes que cuando lo atraviesas te vas a sentir, ¿no? O sea, cuando hacemos una cosa con miedo y lo conseguimos, o sea, esa sensación, creo que hay pocas cosas, ¿no? De ese orgullo personal de lo he conseguido, lo he hecho yo solo, y lo bueno es tener herramientas para atravesar eso. Como siempre, hay personas escépticas, y más aquí en Occidente, que son más científicos, por así decirlo, no tanto espirituales. Hay estudios que han demostrado que la meditación reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, en un 30%, o sea, con solo 8 semanas de práctica regular. A colación de lo que estábamos hablando antes, de personas en traje, con un perfil más científico, más ejecutivo, lo que sea, hablando de meditación, pues ayuda a que la gente de aquí de Occidente pues se adentre en este mundillo. Por ejemplo, Marie-Laurence Puig, que es un científico, médico, que lo podemos encasillar en el mundo de la ciencia, y de lo que más habla es de la meditación y de lo que a él le ha ayudado, etc. ¿Cómo le dirías a una persona escéptica? Escéptica mal es llamada escéptica, porque en verdad son arrogantes. Hay Borja Vilaseca, por ejemplo, diferencia entre el escéptico y el arrogante, en este caso,
que el escéptico es el que, por ejemplo, tú me dices, mira, Sergio, si te tocas 3 veces en la cabeza y dices chimpún, 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 se te quita el dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué hace el arrogante? Lo niega, ¿no? Ah, esta es una charlatana, vende humo, etcétera. No, esto no tiene sentido. ¿Qué hace el verdadero escéptico? Me suena charlatán, pero voy a practicarlo, voy a indagar, voy a experimentarlo. Mm. Y oye, lo hago conscientemente, no en plan, venga, sí, ya, pinche, no, no, lo hago 100% consciente. ¿Que me funciona? Genial. ¿Que no me funciona? Vale, ya sé que es una charlatana, pero lo sé a través de mi experiencia, no a través del prejuicio. Entonces, para estas personas que son escépticas, que aunque hoy en día hay estudios científicos, que parece que si no hay un estudio científico no me lo creo, pero bueno, gente que todavía sigue siendo escéptica con la meditación, ¿qué le diría? Pues mira, yo soy enfermera, soy mujer de ciencias y soy muy escéptica, muy curiosa también. He probado muchísimas cosas, unas me han funcionado maravillosamente bien, otras eran unos charlatanes y no servía para nada. Y de hecho hoy en este mundo de la espiritualidad, desgraciadamente hay mucho. Le digo que la espiritualidad no solo es lo que nos han contado, ¿no? Es física cuántica. Y a cualquier escéptico, a cualquier arrogante le diría que estudie física cuántica y no tendría más que decirle, ¿no? O sea, al final es la ciencia está demostrando todo lo que muchísima gente lleva miles de años practicando y es ciencia, ¿no? Es lo que pasa que es a nivel cuántico. O sea, yo practico mucho la sanación cuántica, mis meditaciones son cuánticas, es decir, transmutan una serie de emociones, una serie de sensaciones en tu cuerpo a través de la respiración y de la experimentación, ¿no? De ciertas cosas. Al final, yo todo lo bajo mucho a tierra. Y además digo, pruébalo, Claro. porque igual a ti no te funciona. No, y te vuelvo a repetir, no a todo el mundo le va a servir hacer una meditación guiada. Hay gente que medita rezando el rosario, hay gente que medita con un mala, hay gente que medita corriendo. Busca tu manera, pero lo que tienes que hacer es parar, escucharte y permitirte vivir. Hazlo como te dé la gana y como funcione para ti. Yo no voy a entrar en la lucha de esto es el camino correcto. Creo que hay tantos caminos como personas en este planeta y todos son válidos. Porque si a mí me funciona una cosa, es válida para mí. Si a ti te funciona otra, es válida para ti, ¿no? Entonces ahí entra el juicio, etcétera, que ya podríamos tener otro capítulo sobre esto. Pero creo que todo este tema de la meditación, la espiritualidad, dejando al margen como en todas las áreas que hay gente que no está formada o que no está correctamente instruida sobre esto, creo que es física cuántica pura y dura. Y creo que ahora te quería mencionar también los mitos que hay sobre la meditación, ¿no? Porque mucha gente pues, piensa que la meditación es dejar la mente en blanco. El 90% o el 99% de la gente piensa que meditar es dejar la mente en blanco, ¿no? Otras personas dicen que no es dejar la mente en blanco, que es observar tus pensamientos. Otras personas que no, o sea, es observar tus pensamientos pero sin juzgarlos. Bueno, hay un montón de corrientes y de opiniones y hoy en día en las redes sociales mucho más. Vivimos en la era de los expertos de redes sociales. Sale un libro de psicología, la gente se lo lee así como quien lee cualquier cosa y ya todos somos expertos en psicología, Sí. ¿no? Entonces, mitos, así barreras que quieres desmitificar, valga la redundancia, de la meditación. Bueno, yo creo que el principal es lo de dejar la mente en blanco. O sea, nuestra mente jamás se queda en blanco porque es un súper mega ordenador que está programado para esto, ¿no? Y aparte que nuestro cerebro, yo le llamo la abuelita, ¿no? Es nuestro sistema nervioso central, va a hacer todo lo posible y te va a mover lo que sea para mantenerte vivo, con lo cual que siempre va a estar activando cosas en ti. Y la meditación es, para mí, observarte. Vamos a ver, vale, si yo todo el rato estoy teniendo este pensamiento negativo y recurrente, obviamente hay algo en mí que me está provocando esto, ¿no? Entonces creo que me observo de qué raíz hay detrás de ese pensamiento, ¿no? Pero yo creo que hay diferentes modos de meditar.
Y hay diferentes objetivos y diferentes prácticas para conseguir esos objetivos, ¿no? Si tú quieres reducir el cortisol y reducir el estrés, pues puedes hacer un trabajo de breathwork, puedes trabajar con tus respiraciones, con la coherencia cardíaca. Incluso yo ahí tengo una máquina que la conecto al ordenador y conecto a la persona mientras está haciendo la meditación y se ve cómo su cerebro y su corazón entran en coherencia. O sea, no es que sean imaginaciones, ¿no? Lo que decíamos antes de los escépticos, es que yo estoy monitorizando tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, el intervalo que hay entre los latidos del corazón, y yo veo que esto modifica, ¿no?, la coherencia en tu cuerpo, algo biológico. Y si tú quieres trabajar un programa, una creencia, tienes que observar qué hay detrás de una reacción, detrás de, vale, me he sentido que no soy válida, me he sentido rechazada, me he sentido abandonada, ¿qué está pasando en mí? ¿No? Yo creo que, bueno, hay infinitas prácticas, pero para hacer diferentes cosas y diferentes objetivos. Pero a lo que volvía, que me he ido por las ramas, mente en blanco es imposible. Y cuando nosotros meditamos es observarnos. Luego también tenemos que ver y no exigirnos con el tiempo. Es importantísimo que antes de meternos a hacer una meditación en YouTube o en cualquier aplicación que hay, escuchemos a la persona que nos va a guiar. Porque no sé si a ti, pero a mí me pasa un montón de veces que me he puesto una meditación y digo, uff, que me está dando mal rollo, qué voz, o va muy rápido, o va muy lento, o me parece súper cursi, o con esto yo no resueno. Y es importantísimo que tú investigues a la persona que te va a guiar. Ahora mismo la inteligencia artificial hace meditaciones, hace millones de meditaciones. Cuando tú escuchas, o al menos yo escucho una meditación que está hecha por inteligencia artificial o una meditación que está canalizada, hay una diferencia en la energía brutal. Y esto vamos a tener también que aprender a diferenciar todo esto, porque es importante. La meditación es algo muy energético y es una guía energética, igual que te resuena la persona con la que te va a acompañar en ese ejercicio, desde dónde está haciendo también esa meditación o esa práctica, ¿no? Ahora tenemos que estar mucho más conscientes y mucho más despiertos en esto, porque encima se nos ha metido otra ecuación más y es eso, ¿no? Es estar a gusto, encontrar tu duración, encontrar la voz que te guía, encontrar si tú eres más de hacerlo con respiraciones, si eres más de hacer una meditación estoica o zen. Tienes que encontrar tu práctica y la persona que te acompañe y que resuene contigo. Hay personas que son mucho más espirituales y van a necesitar algo mucho más espiritual, más mágico, como más energético, y hay personas que son más científicas y van a necesitar meditar de una forma pues más a través de respiraciones con un patrón rítmico así. Exacto. Entonces tú tienes que descubrir qué es lo que funciona para ti. Yo antes meditaba un montón y ahora lo he estado dejando, pero sí que noto que como que quiero volver otra vez, ¿sabes? Y por ejemplo, lo que comentabas antes, ¿no? Que meditar no es solo sentarte 15 minutos, 30, una hora, a sentarte, lo más tradicional que se conoce como la meditación, sino en tu día estar consciente, ¿no? Exacto. Entonces, a veces me machacaba un poco como, tengo que meditar, que ya antes lo hacía más, ahora menos. Y en otros momentos de mi vida he dicho, bueno, no estoy meditando, lo que se conoce como meditar tradicionalmente, de sentarte y demás. Pero bueno, si no tengo tiempo, entre comillas, o si no me da para esto, por lo menos voy a ser consciente en mi vida. Y voy a estar más consciente pues, en una conversación, o en el trabajo, o cuando estoy haciendo ejercicio, cuando lo que sea, pues voy a llevar esa meditación, entre comillas, a mi vida. Que yo creo que es el objetivo final. De nada te vale estar 15 minutos meditando si luego en tu vida vas todo el día Claro, es como... absurdo. O sea, a mí un maestro en Bali me dijo que meditar no es lo que en Occidente nos pensamos, ¿no? La meditación es un estilo de vida. Y es estar consciente y presente y en el aquí y en el ahora las 24 horas del día, ¿no? Eso es ser espiritual o meditar, hacer las cosas de tu día a día con conciencia, ¿no? Que
qué contenido estoy consumiendo, qué alimento me estoy tomando, qué tipo de agua estoy bebiendo, cómo me relaciono, en qué espacios estoy, cómo está la energía en este espacio. O sea, creo que es vivir de manera consciente todo el rato es lo que te hace estar bien, ¿no? En el balance, ¿no? En ese punto de equilibrio todo el rato. Luego ya que tú puntualmente necesitas hacer una práctica porque necesitas trabajar energéticamente o alinear algo o trabajar en un programa, en una creencia, trabajar en una memoria de trauma, ahí ya puedes hacer una práctica de meditación específica para eso, ¿no? Pero creo que sí, que se puede vivir meditando constantemente. Sí. Hay una frase del libro que dice que meditar no vale de nada si tu cuerpo está en estado de alerta. Antes de meternos ahí, me gustaría que dijeras qué beneficios has visto tú en tu vida gracias a la meditación, tanto a nivel, no sé, físico, emocional, a nivel de relaciones, cómo han cambiado, cosas que han cambiado en tu vida beneficiosamente gracias a la meditación. Bueno, es que mi vida yo creo que ha cambiado completamente todo. O sea, de la que yo era hace 16 años a la que soy hoy, soy otra persona. O sea, es como si hubiese mutado completamente. Pero lo que noto es que me escucho y que puedo disfrutar de la vida. O sea, me permito disfrutar de la vida. Vivir 100% cada cosa que se me presenta. Y hay mucha gente que miras hacia atrás y dices, es que hay años que no me acuerdo. No tengo recuerdos. Y eso es porque has estado en alerta, ¿no? Estás viviendo desde la amígdala y lo que haces es sobrevivir. Pero no te permites experimentar esta vida plenamente con todo lo que sea. Y yo ahora sí que lo hago. Pase lo que pase, sean cosas bonitas o menos bonitas, las vivo intensamente, o sea, plenamente. Entonces tengo una vida desde... Yo siempre lo digo, ¿no? Que hay como una raya en mi vida en la que yo me he permitido vivir y tengo unos recuerdos súper vividos, ¿no? Es como que estoy llena. Estoy llena, me permito disfrutar, me permito gozar. Obviamente soy madre de 2 adolescentes, soy empresaria y grito y me desregulo 80 veces al día. Y eso es lo normal y eso es lo bonito de permitírtelo, ¿no? Pero sí que tengo mi momento y tengo mis herramientas para volver y decir, oye María, se te está yendo la olla, ya te estás metiendo en este pensamiento y digo, vale, tengo que trabajar en esto, me lo apunto, ¿sabes? Es como, uff, aquí se me ha despertado una herida porque me he sentido no vista y me lo apunto y sé que es algo que tengo que trabajar, ¿no? Pero lo vivo todo como con mucha intensidad, muy plena. Es verdad que asociar un beneficio a algo es muy complejo porque cuando cambias, cuando personas que tienen ese clic empiezan a cambiar un montón de cosas en su vida, claro, cambias tantas cosas que no sabes a qué asociarlas. Claro. Empiezas a cuidarte, la alimentación, el ejercicio, el deporte, todo. la meditación, etc. Entonces, y lo más fabuloso del ser humano es que por muy mal que tú te hayas cuidado, entre comillas, todas estas áreas, desde que empiezas a cuidarte, los beneficios se ven súper rápido. Y en cosas cotidianas del día a día. Mencionabas en el libro también, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Pues a lo mejor yo antes, en esta situación, en el tráfico, pues gritaba y ahora es como que me pillo a mí mismo y antes de gritar hay un minisegundo ahí que es como, tranquilo, relájate, no tienes por qué gritar, no tienes por qué... Esos minisegundos a mí son los primeros cambios que yo vi en mí. Esos minisegundos de, mira, pues yo antes discutía mucho con esta persona y ahora no. Y lo que he cambiado soy yo, o más que yo, esa manera de ver esta situación. ¿Sabes? Porque esta persona no ha cambiado para nada. Y antes discutíamos todos los días y ahora no estamos discutiendo, ¿sabes? Sí. Esos mini cambios es lo primero que vi yo. Sí, y no engancharte, no juzgar. No, eso yo sí que estoy en el no juicio. O sea, creo que, bueno, ya hay una herramienta que utilizo mucho que es interesante punto de vista. O sea, porque es tu punto de vista y a lo mejor a ti te funciona algo que para mí sería impensable, pero oye, si tú estás bien ahí, ¿sabes? Por mí el no juicio y el no engancharme, ¿sabes? Es no compararme, no querer demostrar nada. Eso yo creo que han sido como las cosas como en mí, porque luego cada uno yo creo que va notando cambios en esas áreas que tienes, ¿no? Como más herida y que tienes que trabajar. Y para cada persona
algo completamente diferente lo que supone empezar a meditar. Pero eso que tú dices, o sea, al final la meditación creo que ahora se está incluyendo como hace unos años el deporte, ¿no? O sea, cuando yo era niña, nuestros padres no hacían absolutamente nada de deporte ni se cuidaban en nada y ahora ya es algo normal. Ahora estamos introduciendo la alimentación, ¿no? Ya todos somos unos expertos en nutrición y ahora estamos metiendo también esa parte energética, esa parte de higiene emocional, energética, que es importante. Somos mucho más conscientes de, aquí hay como mala vibra, ¿no? Ahora ya es como, se están normalizando cosas que antes no, ¿no? O sea, la gente creo que está, y sobre todo la gente más joven, está mucho más en contacto con su intuición y van mucho más con ese fluir de su intuición de lo que eran generaciones pasadas, ¿no? Y creo que, bueno, está evolucionando el ser humano y sí que se está notando. Pero notamos cambios en todo, porque somos cuerpo, mente y alma. Y esas tres patas son fundamentales. Si hay una que falla, falla. O sea, tú puedes meditar, pero si tú tienes unos hábitos alimenticios horribles, si no haces nada de deporte, tu cuerpo al final lo va a resentir, por mucho que medites. En Occidente yo creo que estamos en pañales todavía en este sentido. Sí. En Oriente quizás se han pasado de la raya del otro lado, de la meditación, de la espiritualidad, por así decirlo. Y hay, por ejemplo, Osho, que seguramente lo conoce, lo dice muy bien, ¿no? Ese puente que a él le gustaría crear entre espiritualidad oriental, por así decirlo, y luego la parte más materialista, productiva de Occidente. Esa mezcla para él era como la clave, según él. Sí, al final es otra vez el equilibrio. Y yo creo que también lo que nosotros conocemos de Oriente es también casos muy extremos, ¿no? O sea, yo creo que hay gente, yo he conocido a gente súper espiritual y son CEOs de grandes compañías y meditan y hacen su deporte. O sea, de hecho creo que toda la gente exitosa en este mundo tiene esas tres patas muy bien puestas. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay muchos clichés, ¿no? De lo que son los espirituales y lo que se nos ha contado de lo que son los grandes maestros. Y yo he estudiado con grandes maestros que es gente normal y corriente, con la cabeza muy bien puesta, con los pies en la tierra, porque creo que es donde tenemos que aplicar nuestra espiritualidad. Hay mucha gente, ¿no? Lo que llamamos nosotros los volados, ¿no? Que están todo el rato meditando con el incienso tal, y no salen de ahí. Y hay muchos que están evadiendo su realidad a través de la meditación y de la espiritualidad. Muchísima gente. Igual, porque hay casos extremos como en todo. Como en todos lados. Como en todo, ¿no? Hay gente que se le va la olla con el deporte, gente que se le va de olla con la alimentación, gente que se le va de la olla con la espiritualidad, y yo les llamo los talibanes espirituales, ¿no? Y para mí son mis principales haters en redes sociales, son las talibanas espiritual, que es como, no, vamos a ver, hemos venido a este plano a experimentar aquí, si no nos hubiéramos quedado allá arriba, ¿no? Fluyendo con el todo. No, estamos aquí. El fanatismo espiritual. Exacto, o sea, hay que estar con los pies en la tierra y la gente tiene vidas normales y corrientes y tenemos que introducir todo esto de una manera práctica en el día a día, que es fundamental para realmente ser una persona espiritual aquí. Yo tengo varios podcasts, o sea, varias entrevistas. Las que más suelen despertar, por así decirlo, a los haters o a la población son las del mundo espiritual. De religión he tenido un par de ellas, con un judío, con una cristiana, con un musulmán, y ves los comentarios y entiendes por qué llevamos más de 2000 años matándonos entre nosotros por este tipo de creencias. Total, pero al final es que es el punto de vista, ¿no? Y cada uno defiende lo que funciona, porque la raíz del conflicto en este planeta es querer tener la razón. Porque si tú estás haciendo una cosa bien y a ti te va bien y yo estoy haciendo otra diferente, yo ya computo que a mí me va a ir mal, o que yo estoy equivocada, o que lo que estoy haciendo yo es erróneo, cuando puede ser bueno para los dos, aunque hagamos cosas completamente opuestas. Entonces yo creo que entender eso sería la paz en el mundo, ¿no? El no juicio, el entender que somos diferentes, que cada uno funciona de una determinada manera y que cada uno tiene sus creencias y sus programas y que
con eso que a ti te ha dado la vida y con lo que tú tienes en la mano, es con lo que tú tienes que encontrar cómo crear una vida bonita. Pero independientemente de lo que creas, de lo que hagas, creo que cada uno deberíamos de ir a poner nuestra energía en la creación de nuestra vida y dejar de mirar lo que hacen los demás porque nos estamos comparando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, alguna vez he puesto algún post sobre cristales y juraría ya nunca más volver a poner algo porque salen todas estas fanáticas de vamos a ver, es que es todo mucho más simple, pero no pasa nada. Yo también estaba ahí al principio y cuando tú haces 25.000 formaciones de las cosas te crees que eres la que más sabes de todo esto porque hay mucho ego espiritual, mucho, y es peligrosísimo el ego espiritual, ¿no? Yo creo que es peor que el otro. Pero bueno, cada uno está todavía en parte de su camino, cada uno lleva, pues eso, su viaje y ya está, ¿no? Yo creo que es como, bueno, tú a lo tuyo. Y yo me ponía de los nervios cada vez que veo un post, ¿no? De estos de... Y ya es como me repito, digo, bueno, María, tú a lo tuyo, que habrá gente que resuene contigo, habrá gente que resuene con esta persona y vamos todos aprendiendo porque aprendemos a través de la experiencia. Y hasta que no lo experimentamos y no lo vivimos, no lo integramos. Lo más fácil es comentar detrás de una pantalla. Entrando en detalle en meditaciones, hay meditaciones guiadas y comentabas antes que hay meditaciones para cada cosa. Hay meditaciones para calmar la ansiedad, para calmar el estrés, para dormir mejor, etc. ¿Qué es lo que depende? O sea, ¿qué cambia en este tipo de meditaciones? ¿La música? ¿La voz de la persona? ¿Qué es lo que cambia en este caso? ¿La posición? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, ahí, por ejemplo, en mi caso, que yo hago meditaciones alquímicas, son meditaciones guiadas para trabajar energéticamente algo. Entonces, el tema es, la guía, la persona te va llevando. Esto se basa en que el cerebro, tu sistema nervioso central, no sabe si lo que tú estás pensando es algo real o es algo que tú te estás imaginando. Esto tiene su luz y su sombra. O sea, hay veces que estamos en la tragedia y en el drama y activamos nuestro sistema nervioso central para ponernos en alerta y en sobrevivir porque nos estamos imaginando algo catastrófico y este mismo mecanismo lo utilizamos para bien. Es decir, yo te voy a poner en una situación o te voy a llevar a un sitio en el que tú estás sintiendo o te estoy provocando una serie de emociones que a través de su vibración, aquí entra la cuántica, van a empezar a deshacer como esa energía. A ver, me explico. La energía, lo que llamamos energía densa, ¿vale? Que son emociones o energía que vibra más lento, en una frecuencia más lenta, si tú no te la permites gestionar, se queda como metida dentro de tu cuerpo, ¿no? De esas partículas cuánticas que nos forman. O sea, tenemos tejidos, órganos, células, átomos y luego tenemos esas partículas energéticas. Si nosotros ampliamos la pantalla como en el iPad, vemos esas partículas energéticas y hay espacio entre ellas. Bueno, cuando yo, por ejemplo, estoy triste o tengo rabia y no me permito sentirla, esa rabia o esa tristeza se queda como metida entre esos espacios. Esa energía se queda estancada y se va haciendo como un pegamento, ¿no? Lo que además en el libro hay una ilustración que explico esto, que es como pegamento, es como que empiezas como a estar como, ¿sabes? Esta sensación de no me aguanto ni yo, ¿no? Y esta energía, cuando la dejas ahí años y años y años, se va quedando como dura, ¿vale? Dura a nivel cuántico. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar, por ejemplo, en gratitud a través de una meditación, tus partículas empiezan a vibrar muy alto, muy rápido. Y esta vibración y este movimiento hace que esto que estaba como más duro empiece también a moverse y empiece a deshacerse, ¿vale? Esto es lo que trabajamos a nivel cuántico con una sanación cuántica o a través de una meditación cuántica. Entonces, depende de la emoción que yo te haga a ti vibrar o la energía la que yo active en ti, tú vas a permitirte eliminar ciertas cosas. Esto es un poco cómo funciona la meditación cuántica. Ahora bien, con la respiración también empezamos a movilizar
la energía a través de todos tus centros energéticos y empezamos a moverlo, ¿no? Es como si empezásemos a poner en acción una Karcher, ¿no? O un sistema de limpieza en todo nuestro cuerpo. Pero todo va a través del movimiento energético. Por eso es importante la guía, porque tú tienes que saber qué estás haciendo y hacia dónde te están llevando. Hay meditaciones, hay músicas en YouTube que te ponen frecuencia angelical y te dejan hecho polvo, porque es gente que no sabe energéticamente a nivel cuántico qué está haciendo, y esto es muy potente. Entonces es muy importante, la vibración es capaz de modificarte, pero es capaz de modificarte para bien y para mal. Entonces, si tú escuchas cualquier cosa o te dejas llevar por cualquier cosa, tú lo vas a notar. Pero también te digo que es importante experimentarlo. Sí, para saber, Para qué es saber lo qué que se no... siente, y es como, uff, esto me ha dejado fatal o me ha dejado con mal rollo o no. Ahí es que hay una energía que tú también tienes que seguir tu saber y tu intuición, ¿no? Y es importante. En el caso de una persona, por ejemplo, que se quiera iniciar, que no ha meditado nunca y que está escuchando esto y le está resonando, tú tienes como una página web o una aplicación en la que hay esas meditaciones guiadas. ¿Qué le recomendarías a esta persona que se está iniciando en este caso? Bueno, pues eso lo primero que te he dicho antes, que encuentre a alguien que resuene. ¿Vale? Yo tengo en mi página web o en Insight Timer, tengo muchísimas meditaciones gratuitas en mi canal de YouTube, o tengo también una escuela online donde acompaño a la gente no solo a iniciarse, sino a todo el camino de evolución y de crecimiento personal, donde doy un montón de herramientas y tips prácticos. Y de hecho mi libro Volver a Vivir creo que es el libro de texto de esa escuela. Es empezar por meditaciones cortitas, no exigirse y simplemente saber que es cuestión de práctica y que hay días y días, y que hay días que te sale fenomenal la meditación y te vas a un nivel súper mega profundo, y hay otro día que es como si no hubiera pasado por ti, porque estás más rígido, porque estás preocupado. Y esto también es importante, saber que estos días también van a pasar y que lo importante es la constancia, ¿no? Y hay algo que es conciencia, constancia y repetición. Y que hay un día, si tú estás muy bloqueado y estás muy rígido a nivel energético, que tú parece que la meditación no te ha hecho nada. Pero cuando tú al día siguiente vuelves a hacer la misma meditación, ya notas como que ha hecho un crack, ¿no? Y la luz ha entrado y ya estás mucho más blando y mucho más suave. Entonces, para alguien que no empieza, meditaciones cortitas y que experimenten varias hasta que encuentren una que funcione. Yo, una de las primeras conclusiones que saqué cuando empecé a meditar, hace un par de años, fue, ya voy a dormir mejor. Porque yo tenía problemas para dormir. Yo soy muy mental, entonces cuando voy a la cama, mi cerebro está pero full, o sea, está a 3000. Y calmar ese cerebro me ha costado muchísimo, ¿no? Entonces lo primero que a mí, la primera conclusión fue, ya no voy a tener problemas para dormir nunca más. Claro. Y a colación de esto, hay un estudio que mostró que personas con insomnio mejoraron su sueño un 58% con solo 6 semanas de meditación. Es verdad que yo no meditaba para dormir. O sea, yo meditaba en general en el día a día y a veces lo quiero seguir haciendo más continuamente. Ahora lo hago una vez cada X y me gustaría meterlo más en mi día a día. Pero yo no meditaba para dejarme dormir, que es diferente. Y creo que estas meditaciones, si tú meditas, por ejemplo, y te dejas dormir, ¿es una mala meditación? O... No, lo que pasa es que el tema del no poder dormir es porque nuestro sistema nervioso central está alterado, está regulado, está activado. Entonces no vale de nada estar, lo que decía en el libro, no vale de nada estar completamente desregulado y pretender que entrar en una meditación, porque estás en la amígdala, o sea, tú vas a meditar desde tu corteza prefrontal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es regularnos. Y la práctica de la meditación diaria lo que va a hacer es que tu cortisol baje, que tu sistema nervioso esté más regulado, y eso te va a permitir dormir, porque lo natural es que duermas y descanses, porque es lo que tu cuerpo biológicamente necesita. Si no puedes hacerlo es porque hay algo que te lo está impidiendo. Entonces, donde debemos de trabajar es en la raíz
de lo que te está causando esa alteración, esa desregulación, para regularte, bajar tu cortisol y poder descansar. Cuando nos despertamos a mitad de la noche es porque nuestro cuerpo en supervivencia va a dormir lo justo que necesita para sobrevivir. Pero no nos va a permitir hacer todo el ciclo del sueño, que es lo que permite toda la regeneración celular y toda la limpieza de nuestro organismo. Entonces, esto se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y luego enfermamos, ¿no? Por eso es el tema del estrés y el cortisol. ¿Qué pasa? Que tenemos que aprender a regularnos antes, ¿no? Y hay un ejercicio que, si me permites, que es súper fácil, es justo aquí en el centro, ¿no? Si nosotros presionamos con la palma y presionamos nuestro esternón hacia abajo, fuerte, ahora aquí lo estoy haciendo rápido, pero lo hacemos bien, respirando, apretamos aquí, activamos nuestro nervio vago. Y entonces podemos regularnos, ¿no? Si hacemos este ejercicio, hacemos un par de respiraciones antes de entrar en una meditación, nos va a ser muchísimo más fácil. Pero otra vez, bueno, tengo que observarme, es decir, ¿estoy regulada ahora mismo o no? Y empezar a hacer ejercicios de regulación del sistema nervioso central antes. Y luego ya ponte a meditar, o sea, es como, primero hay unos básicos, ¿sabes? Y hasta que tú no pasas esos básicos, no pretendas ir un poquito más allá, porque es imposible, es físicamente imposible. ¿Hay alguna, o sea, se tiene que meditar sentado, acostado, de una posición, de otra? ¿O tiene que...? Bueno, esto, los talibanes espirituales dirán, hay diferentes técnicas, hay diferentes prácticas, y de nuevo, hay que buscar lo que cada uno le funcione. Obviamente las personas que empiezan a meditar, si tú les dices ponte en flor de loto con la espalda recta, sentada en el suelo duro durante media hora, no lo consigues porque te empieza a doler muchísimo la espalda, estás incómodo, tienes frío. No, hay que empezar con una postura cómoda. Yo siempre digo, tenéis que tener el cuerpo caliente, o sea, poneros siempre una mantita, porque cuando trabajamos a nivel energético nuestro cuerpo se queda frío. Entonces hay que estar cómodos, hay que crear un ambiente de seguridad y de protección para que nuestro sistema nervioso central nos permita relajarnos, si se tiene que sentir seguro. Al final somos animales y necesitamos saber que no hay ningún león que nos está... Tenemos que crear ese espacio. Busca, si para ti es mejor tumbado. Si te quedas dormido, no lo hagas tumbado. Hazlo sentado, pero hazlo sentado cómodo, con la espalda sujeta, no en una postura que sea cómoda para ti. A medida que tu práctica y también tu madurez en la meditación vaya aumentando, irás permitiéndote hacer diferentes posturas y diferentes técnicas. Pero lo primero es que tú tienes que estar cómodo porque te tienes que relajar. Tienes que ir a un estado alterado de conciencia, de relajación muy profunda. Y si tú estás, yo me acuerdo en una RAM, en un banquito de madera que me ponían allí, o sea, que yo hice de todo menos meditar porque eso era un sufrimiento. Dije, o sea, yo no entiendo cómo pueden estar aquí 2 horas, o sea, y luego hablabas con la gente y decías, o sea, ¿un dolor? No hay necesidad. Parece que lo hacen difícil para que... Claro, o sea, eso, por lo menos a mí así no me funciona. Pero probablemente tú hables con un maestro de meditación zen estoico, oye, y medita 2 horas en un banquito de madera. Yo no soy capaz. Y además es que a mí eso no me funciona, ni me relaja y me desregula muchísimo. En el libro hablabas de un ritual de noche para dormir mejor. Si lo puedes comentar. ¿El cuál? El ritual de noche para dormir mejor. Bueno, este es un poco lo que te decía, de si no tienes ningún momento en el día para parar, es lo que yo llamo el diario de gratitud, ¿no? El parar antes de dormir y reflexionar cómo ha ido tu día, cómo estás. Siempre agradecer, porque la energía de la gratitud es una de las energías que más aumenta tu vibración o más la expande, ¿no? Como más me gusta decir, ¿no? En vez de decir tengo la vibración alta, no, la tienes expandida. Pues la gratitud es una de las energías que más nos expande. Y creo que ser consciente de al menos 3 cosas por las que estés agradecido ese día, tener un poco claro tus objetivos para el día siguiente y tenerlos escritos hace que tu cerebro los descargue.
Es decir, si tú ya has puesto en tu agenda, mañana tengo que hacer esto, y lo has escrito, tu cerebro va a decir, vale, estoy done, ¿sabes? Esto ya está, esto ya lo tengo, ya no voy a pensar en esto. Entonces tenemos que como que descargarnos y permitirnos estar muy regulados antes de dormir. Aceites esenciales, que para mí son básicos, encontrar ese aceite que te regula, que te funciona y, por supuesto, yo, soy una fan de los despertadores con luz. El no despertarte con una alarma porque es un susto. O sea, ya empiezas el día, o sea, con taquicardia, hay veces que es como que tiemblas, ¿sabes? Y todo del subidón de adrenalina que te da. Hay unos maravillosos despertadores que imitan el amanecer y que te despiertan con luz. Creo que todo este ritual para dormir te va a ayudar a que dormir sea algo seguro, que sea algo que te permita descansar y regenerarte para el día siguiente. Hay una de las cosas que hablas en el libro que daría para otro podcast, pero bueno, si lo puedes mencionar, que son las 7 leyes universales, ¿no? Si puedes mencionar qué son y por qué es importante conocerlas, sobre todo. Bueno, las 7 leyes universales es cómo funciona la energía, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil saber cómo funciona el universo para no resistirte, ¿no? Porque al final el sufrimiento humano es la resistencia. Y cuando nosotros conocemos cómo funcionan y cómo aplicarlas a nuestro favor, es todo mucho más fácil y mucho más sencillo. ¿No? Es como meterte en el océano remando, ¿sabes?, en contra de las olas, o saber dónde está la corriente, irte por el lateral con la tabla, deslizarte y poder entrar, ¿no?, en la ola mucho más fácil y con mucho menos esfuerzo. Entonces conocerlas creo que es fundamental. En el libro las explico con unos ejemplos muy prácticos del día a día y bueno, creo que son el conocer cómo funciona la energía y lo que te decía antes de la física cuántica, fácil, aplicada y con unas palabras que todos podemos entender, dices, vale, claro, ahora ya lo entiendo, ¿sabes? O sea, el conocer y tener esa información nos va a dar también mucha calma y mucha regulación de decir, vale, es que esto es así, porque es que es una ley universal, ¿no? Son las leyes de la cuántica, es como pues, la ley de la gravedad. Bueno, pues el universo también funciona con unas leyes que se cumplen sí o sí, te gusten o no. El ser humano pretende ser como más inteligente que... Sí, pero yo creo que al final, y es algo que es importantísimo y me repito todos los días, es cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos. Con las herramientas que tenemos y las circunstancias de vida. Entonces la gente no se puñetea a posta, ¿no? Es que tú lo estás haciendo como puedes. Pero si tú no sabes ciertas cosas o no tienes el conocimiento de ciertas cosas, no sabes ni siquiera que eso es posible. Es que hay gente que se cree que la vida es sufrimiento, ¿no? Cuando la lo que vida hablábamos antes de esto, claro, esto es lo que hay, esto esto es lo que me hay. tocó. No, esto es lo que hay. No, o sea, no. Y da igual las circunstancias de vida que tú tengas. Puedes disfrutar con lo que tienes entre manos si tú cambias tu punto de vista. Eso es importante. Hay una de las leyes que quiero mencionar y que comentes un poco, que es la ley de generación, ¿no? Que hablas un poco de la diferencia entre energía masculina y femenina, que hoy en día está muy de moda. Esto sí queda para otro podcast. Y aquí empiezan debates, discusiones y demás, porque asociamos energía masculina al hombre, ¿no? Y energía femenina a la mujer. Pero hablas como que todos tenemos parte masculina y parte femenina. Si puedes desarrollar un poco esta parte de las energías. Sí. Aquí voy a aclarar para todos los talibanes que no hablamos de sexos biológicos, ¿vale? Estamos hablando de energía. Todo tiene una dualidad, el yin y el yang, la luz, la oscuridad, el femenino y el masculino. La energía femenina tiene unos atributos y la energía masculina tiene otros atributos. Para que una persona esté plena,
tiene que tener estas dos energías equilibradas, ¿no? Por eso en el libro pongo la figura del yin y el yang, es una figura que es en movimiento, no es una energía estática. Hay momentos que necesitamos estar mucho más en nuestro femenino y hay momentos en los que necesitamos estar más en nuestro masculino, porque el femenino pues es la creación, la nutrición, el cuidado, y el masculino es la acción, ¿no? Van en línea recta, es la protección, es proveer. Entonces tú tienes que tener estas dos energías integradas y permitirlas existir o coexistir. Por ejemplo, el femenino no puede crear si no hay un masculino que ha creado un espacio de seguridad y de protección para que el femenino sea. ¿Vale? Esto ya se extrapola afuera. En una pareja, la mujer, el femenino, se siente segura cuando hay un espacio que la sostiene, ¿no? Y esto es muy importante en el tema ahora de las mujeres que están muy en su masculino, porque hay muchas veces que a lo mejor no han conocido a un masculino sano, no se han sentido protegidas, sostenidas, arropadas, entonces ellas tienen que crear ese espacio, pero creando ese espacio no se permiten estar en el femenino. Entonces, otra vez, es que hay que encontrar el equilibrio de yo tengo que crear un espacio de seguridad y de protección, lo que decías antes, tengo que tener una seguridad económica, ¿no? Esa energía masculina que provee. No me refiero a que el hombre me tiene que mantener, sino que es esa energía masculina de proveer en la que yo me voy a sostener para poder nutrir, ¿no? Para poder, es como una leona que necesita esa parte masculina para proteger a sus cachorros, pero también tiene esa parte femenina para darles de mamar, y cuando los está amamantando necesita tener un espacio seguro, ¿no? Entonces creo que no hay un animal más feroz que una hembra recién parida, porque está en su masculino más potente de protección y de seguridad para su cachorro, y en su femenino más máximo porque acaba de dar vida, acaba de crear, ¿no? Entonces es como si tú a una hembra le vas a hacer algo a un cachorro, te mata, ¿no? Eso es el equilibrio y la integración del masculino y del femenino en ti, que es fundamental. ¿Qué pasa? Que hay mucha programación, que hay muchas creencias, ¿no? Hay mucha guerra entre el hombre y la mujer. Hay muchas mujeres que por circunstancias de su vida, ¿no? Y porque están haciendo lo mejor que pueden, se han tenido que poner muy en el masculino porque no le ha quedado otra, pero luego estas mujeres, que yo las veo mucho en mentoría, es que no encuentro a un hombre que me dé seguridad. Claro, porque tú estás en tu masculino, ¿no? Cuando una mujer está en el masculino, va a atraer hombres que estén más en su femenino, porque es la ley de la generación, ¿no? O sea, entonces tú necesitas estar en tu femenino para encontrar una pareja que te complemente, ¿vale? No me refiero a sexos, pueden ser dos personas del mismo sexo biológico, pero necesitan estos dos. Habrá siempre uno que esté más en la energía masculina y otro más en la femenina para encontrar ese equilibrio, no solo dentro de ti, sino también en la pareja, ¿no? Y en la sociedad. O sea, esto al final va, el universo cuántico va desde la partícula más pequeña hasta el universo completo, que también tiene su femenino y su masculino. Y todo esto tiene que estar en equilibrio. Entonces creo que se está haciendo mucho daño a ambos sexos ahora, porque no se nos permite ser. Y hay muchas veces que si vamos antinatura, si una mujer no se permite nutrir, no se permite crear esa energía que es su fuego, es su energía primordial, la va a enfermar, porque no estás en tu naturaleza, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es un tema que ya te daría, que sería para otro podcast, pero es importantísimo saber los atributos de la energía femenina y masculina y trabajarlos para poderlos integrar en ti y así luego reflejarlo fuera. En este caso, ¿cómo se podría, porque yo que en este caso soy masculino, cómo podría yo trabajar mi energía femenina? Como en el día a día, como en algunas herramientas, algunos ejercicios, algo que pueda aplicar.
Pues mira, yo creo que es permitirte ser cuidado, Ujú. Importante. ¿vale? El no estar, o sea, el saber que hay momentos para buscar soluciones, pero también hay momentos para simplemente ser, fluir, ¿no? El, el encontrar esa forma de crear que a ti te funciona. La creación es el atributo principal del femenino, no es permitirte crear algo. Me da igual que escribas, ¿no? Por eso el journaling que tú haces es un momento en el que tú conectas contigo, con tu intuición, estás creando, estás escribiendo, te estás permitiendo estar en un lugar seguro, contenido y siendo tú, ¿no? Plasmando. Eso es contacto con la energía femenina. La meditación es algo muy femenino, ¿no? Porque estás como metido, ¿no? en ese capullo, ¿no? Esa flor de loto, que es como que simboliza ese espacio, ¿no? De seguridad para tú poder rendirte. Porque para poder rendirte y poder meditar profundo, tienes que estar también contenido en el masculino, ¿no? O sea, es eso, es integrar, ¿no? Estas dos energías y permitirte hacerlo en tu día a día. Ya para ir cerrando, hay una de las cosas más criticadas, por así decirlo, del mundo espiritual, es el tema de los chakras. Creo que es lo que a la gente asocia como más y más ridiculiza, sobre todo. Si puedes explicar qué son los chakras y sobre todo lo que me gusta sobre todo de tu libro es que das herramientas prácticas y no se queda solo en la teoría, en hablar de algo y ya está. Entonces, en caso de los chakras, por ejemplo, cómo equilibrarlos o... sé que es un mundo muy amplio, pero algunas pinceladas, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, volvemos otra vez que todo el tema espiritual y los chakras ha habido antiguamente, ¿no? Como un colectivo que era como un poco más underground, como frikis, como tal, y yo creo que todavía esto lo asociamos, ¿no? Pero los chakras, vuelvo otra vez a la física cuántica, nosotros tenemos un cuerpo energético. Igual que tenemos estos esquemas que estudiamos en el cole, ¿no? De el músculo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, tenemos también un cuerpo energético que ya está medido por la ciencia, en el que la energía entra y sale por unos puntos determinados de nuestro cuerpo, ¿no? Está como nutriendo de energía diferentes áreas, ¿vale? No solamente físicas, sino también mentales y emocionales y energéticas. Entonces yo explico que los chakras son como, imagínate, como estanques, ¿no? Que están conectados por un riachuelo. Si tú a lo largo de tu vida vas teniendo traumas, heridas, programaciones, como si tú fueses poniendo palitos, piedras ahí en estos estanques, y estos estanques al final se para, no corre el agua, y estos estanques o se pudre el agua y se muere toda la vida que hay ahí dentro, o se desbordan y también hacen daño, ¿no? A todo lo que tiene alrededor. Pues esto es lo mismo, cuando la energía se estanca por algo, pueden pasar cosas, ¿no? O se pudre y se pudre, se estanca la energía allí y se pierde la vida, o se desborda, ¿no? Es cuando decimos que tenemos un chakra o demasiado abierto o demasiado cerrado. Tienen que estar equilibrados, tienes que estar en su punto exacto. ¿Cómo trabajar los chakras? Esto se hace a través de un trabajo energético. Lo puedes hacer en terapia, hay infinitas técnicas de cómo hacerlo, a través de la meditación, podemos utilizar incluso la alimentación. Los chakras tienen unos colores porque estos colores, cada vibración, ¿no? Cada frecuencia de vibración es un color, ¿no? Entonces, la frecuencia vibratoria que hay en ese chakra resuena con ese color, resuena con un aceite esencial, resuena con un cristal, resuena con una melodía. Entonces, hay mantras, ¿no? Para cada uno de los chakras, hay aceites esenciales para cada uno de los chakras, hay cristales para cada... Pero siempre jugamos con esa frecuencia energética que, como te decía antes, es la que por resonancia nos va a ayudar a desbloquear, como si fuese una Karcher, ese estancamiento o ese bloqueo que hay en ese centro energético, y va a permitir que la energía fluya
de forma natural, porque lo normal, lo natural es que la energía fluya, ¿no? Y nos regeneremos energéticamente. Ujú. Si pudieras decir una rutina, entre comillas, para el día a día, para la persona media que trabaja muchas horas, tiene hijos, obligaciones, etcétera, y que se pone excusas de que no tiene tiempo, lo que sea, algunas, los pilares que tiene que tener esa persona en su día. Ya a partir de ahí, pues, gente que lo que comentabas antes, ¿no? De pasos más avanzados o lo que sea, pero, oye, como base, haz esto, o, bueno, no sé si quieres decir como haz esto como obligación, pero te recomiendo este tipo de cosas, de herramientas, de prácticas. Mira, yo no soy de recomendar una cosa en concreto. Creo que obligatorio media hora al día para ti, ¿No? como mínimo. Si no tienes tiempo, te lo buscas. Si no tienes tiempo, te estás poniendo excusas. Si no tienes tiempo, es que no te amas lo suficiente. Entonces tienes que trabajar en el amor hacia ti mismo. Porque te tienes que cuidar, te tienes que honrar, te tienes que respetar. Y como mínimo media hora para hacer lo que más ames. Me da igual, si no te resuena la meditación, no medites. Si me da igual lo que hagas, haz algo que ames hacer para recargarte de energía. Somos como una pila y nosotros nos recargamos de energía haciendo cosas que amamos, cosas que nos apasionan. Entonces, hazlo, media hora. Me da igual. Escribe, lee, baila, haz ejercicio, sal a correr, escucha música, me da igual, medita conmigo, a ser posible, da igual, lo que te haga feliz, pero media hora al día para ti. Y cuanto más, o sea, por ejemplo, yo tengo a muchas mamás, ¿no? Con niños pequeños, también tienes que ser consciente del momento vital que tienes. No es lo mismo una mamá que tiene 2 bebés, que no tiene tiempo ni para ducharse, entonces a lo mejor es un momento de, bueno, permítete a lo mejor estarte media hora escuchando música o coloreando con tus hijos. Yo, que tengo 2 hijos adolescentes que ni me miran a la cara, entonces tengo todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que me dé la gana. Tenemos que ser conscientes de que en cada momento de la vida, y con las circunstancias que tenemos entre manos, tenemos que encontrar la manera que funciona para nosotros en ese momento. Yo he estado meditando un montón de años cuando mis hijos eran pequeños, después de comer, que a lo mejor no es el mejor momento para meditar, pero es el momento en el que yo podía hacerlo, porque mis hijos todavía estaban en el cole o cuando eran chiquititos estaban durmiendo la siesta y yo podía hacerlo, ¿no? O sea, encuentra tu momento, pero busca media hora para ti. Yo tengo una chica en la escuela que se encierra en el armario porque tiene 3 niños pequeños y dice, me encierro en el armario, te lo juro, me pongo los cascos y me pongo la meditación y es mi momento. Hay días que puedo hacerlo 10, 15, hay otros días que puedo hacerlo media hora, pero lo hace. Es como necesito ese momento para mí. Y de verdad que si no lo encuentras, tienes un problema, porque no te estás amando, no te estás cuidando y tienes que ser tu prioridad, porque tú vas a entregar lo que tú eres. Si tú no eres nada, si tú estás vacío, si tú no tienes nada de energía bonita dentro de ti, lo que le vas a dar a tus hijos, lo que vas a dar en el trabajo, lo que le vas a dar a tu pareja es algo vacío. Entonces, muchas veces no encontramos tiempo porque se lo estamos dando a los demás, pero ¿qué le estás dando a los demás? No hay muchas veces que tenemos en los niños pequeños, a mí me ha pasado que tú pues estás gritando, estás nerviosa. No, recomponte, vuelve a tu centro y desde ahí relaciónate con los demás. Hay una frase de Jim Rohn que lo asocia más a la parte física, pero bueno, en esto aplica igual. Y él dice que si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde piensas vivir? Claro. Básicamente en la parte mental, emocional, espiritual es exactamente Es lo mismo. lo mismo. O sea, si tú estás roto, si tú estás siendo un autómata, si tú no estás viviendo, ¿qué vas a enseñar, ¿no? Sobre todo a los niños, ¿no? ¿Qué ejemplo les estamos dando de vida? Porque ¿no? inconscientemente van aprendiendo. Claro, ellos aprenden por el ejemplo. Tú ya les puedes decir lo que te dé la gana decirles, les puedes soltar la charla que quieras. Si tú no paras, si tú no te cuidas, si tú no te permites ser tú y ser auténtica y vivir desde tu esencia, es lo que a ellos les estás enseñando, ¿no? Y creo que, bueno, pues que esto debemos de recapacitar un poco y ver qué ejemplo somos para nuestros niños. A mí quien más me da pena son los niños en este caso. Cuando yo veo
bueno, tú ya eres mayorcito, ¿no? Para tomar tus decisiones, pero cuando yo veo a un niño de 2 3 4 5 años, por ejemplo, en un restaurante comiendo un montón de comida basura, o sea, él no tiene la capacidad de decidir Claro, qué comer, o con un año en el carrito y con el móvil todo el rato, ¿sabes? Es como que lo podrás estar haciendo, como, como mencionabas antes, con las mejores intenciones, ¿no? mm, Pero en el caso de la alimentación, por ejemplo, ese niño, si sigue así, con 12 13 14 años va a ser una persona muy obesa. Y ese niño con 14 15 años que empieza a tener un poquito de uso de razón, cree que es obesa. No que está obesa, sino que es así. es así. Y eso ha sido por tu culpa, ¿sabes? Claro, pero para eso tú te tienes que trabajar primero, Ujú. porque yo, por ejemplo, cuando éramos pequeños en el tema del azúcar, o sea, hay una marca, que no voy a decir, ¿no? El alimento de los campeones te lo daban porque era lo mejor para ti, ¿no? Entonces es mucho azúcar. Nosotros, yo de pequeña en el colegio, eran todo bollos procesados, pero porque no tenían conocimiento de otra cosa, era, bueno, lo que era su realidad. ¿No? Ahora, cuando tú te trabajas y tú entiendes que cambiando una serie de hábitos tú te encuentras mejor, eso es lo que va a haber en tu casa. La compra que tú hagas es lo que van a comer tus hijos, ¿no? Y sobre todo también el tema de las redes sociales y los adolescentes. Ha habido un estudio en el que se ha demostrado que las personas que tienen una vibración más expandida, más alta, antes se pensaba que eran las personas que tenían más amor. Ahora se ha descubierto que las que vibran más alto, más expandidas, son las personas que son auténticas, coherentes. Y esto es muy importante porque debemos de enseñar que lo más importante es ser tú mismo. Y que cuando tú intentas ser como todos los demás, estás dejando de cumplir el propósito de tu alma, que es experimentar desde quien tú eres y desde lo único que tú eres y desde tu único punto de vista. Ese es el único propósito de nuestra alma. Y cuando intentamos ser todos iguales o nos comparamos o queremos vivir todos en masa, estamos dejando de hacer lo que hemos venido a hacer, que es vivir. Hay una frase de Camilo, el cantante, que él dice, no hay nadie mejor que yo siendo yo. O sea, Claro. siendo otro, soy malísimo, pero siendo yo, no hay nadie mejor que Claro, yo. bueno, es que Camilo para mí es un súper maestro Total. brutal, o sea, es un súper ejemplo Ujú, y es verdad, o sea, es que yo he venido aquí a vivir mi vida, mi experiencia ujú, desde quien soy yo. En el momento que no me permito ser yo, estoy dejando de vivir. ujú. Es muy difícil saber ser tú porque tú no sabes ni quién eres. Entonces ahí ya Claro, empezamos para atrás, el ya, pero claro, esto autoconocimiento. es lo primero, ¿no? El primer paso es conócete. Ujú, Y en el libro pongo cómo se siente estas emociones en ti. Porque yo te puedo decir, ¿cómo sientes el amor? Y tú dices, ay, pues yo lo siento como en el abdomen. Hay otros que te dicen, yo lo siento en la garganta, otros lo siento aquí en el pecho. O la rabia. Cuando tú te enfadas, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿No? Pues hay gente que le duele la cabeza, hay gente que le duele la espalda, hay gente que se le contrae el estómago. No sentimos todos igual porque somos únicos. ujú, ¿No? Somos como la chispa del femenino y el masculino, el ujú. yin y el yang hecho carne, ¿no? O sea, es como ¡boom! Y algo único, una mezcla de ingredientes absolutamente perfectos desde los que te tienes que permitir vivir. Ujú. Da mucho miedo conocerse a sí mismo porque te quitas el personaje, ¿no? Y bueno, tú lo deberías saber, ¿no? He sido toda mi vida este tipo de persona o este cargo político en la empresa profesional, etcétera. Y es como, bueno, ¿cómo voy a dejar yo de ser esto ahora? O sea, yo soy un médico súper reconocido o lo que sea y ahora voy a cambiar y voy a ser pianista porque era lo que a mí me gustaba desde pequeñito y ahora es como, uf, ¿qué pensará mi entorno? ¿Qué pensarán mis compañeros? ¿Qué pensará todo el mundo de este cambio de mi vida ahora mismo? Sí, es difícil, o sea, sobre todo ese ejemplo que has puesto es complicado cambiar radicalmente, pero yo creo que hay que hacer cositas pequeñas, Ujú, ¿no? Hay que dejar esos espacios para hacer lo que tú amas. Es las famosas ovejas negras, ¿no? Hay veces que es como, yo me he sentido que voy en contra ujú, de todo, ¿no? O sea, yo cuando empecé hace 16 años, esto era de raros.
¿no? Y todos los sitios que había aquí en España eran todos como muy oscuros, muy lúgubres, de gente como rara. Y yo cuando de repente llegué a Estados Unidos o a Dubái y vi los centros que había energéticos y de meditación, dije, ¡ah! O sea, wow, ¿no? Aquí es como que hay más gente como yo, ¿sabes? Hay gente que no encaja en ese mundo, pero quiere ser espiritual, ¿no? Y vuelta es encontrar tu punto de equilibrio y ser fiel a eso. Es decir, si a mí esto que a ti te hace bien, a mí no me hace bien, es escucharme y ser coherente, ¿no? Y las plantillas energéticas, ¿no?, tienen que estar todas alineadas para que la energía fluya, entonces estar en un bienestar tanto físico, mental y emocional, y esto es a través de la coherencia. Hay una pregunta final, porque hay temas aquí para hacer varios podcasts. Hay una pregunta final que le hago a todos los invitados, y es que como el podcast se llama Balance, pues que se puntúen a sí mismos del 0 al 10 en cada una de estas áreas que yo toco en el podcast. Bueno, a ver. Parte difícil. Entonces, el primero es el área física. ¿Cómo te encuentras ahí? Yo en el área física ahora mismo creo que es lo que estoy más centrada y me pondría como un 5 o un 6. Vale, genial. El área mental. El área mental, un 8. Vale. El área espiritual. Pues yo creo que un 8 también. Vale. En tu caso no eres religiosa. Sí, Ah, sí. sí. O sea, combinas la espiritualidad. Sí. Yo soy católica y lo que pasa que, bueno, mi forma a lo mejor de rezar es un poco peculiar. No. Es que hace poco tuvimos una cristiana aquí y mencionaba como que la meditación abre puertas a entidades externas, el diablo y tal. Bueno. No sé qué. Pero bueno. No, a ver, yo soy católica. Creo que yo estoy más cerca de Dios que nunca. Creo que en todos estos temas energéticos, te vuelvo a repetir, hay de todo. Y depende de cómo lo practiques. Yo todo lo que hago es a través de Dios, a través del amor. Soy muy creyente, me he educado en la fe católica, he educado a mis hijos en la fe católica. Creo que lo que la meditación, realmente la espiritualidad, la meditación o la energía vista desde un punto científico no tienen nada que ver con la religión. Lo que pasa es que hay gente que lo mezcla. Creo que al final esto es ciencia y al final se verá reflejado que meditar, te he dicho antes, digo, hay gente que medita rezando el rosario. O sea, ¿cómo conectas contigo? ¿Cómo conectas con tu esencia? ¿Cómo conectas con el amor? Elige la forma, ¿no? Algunos dicen que Jesús meditaba, por ejemplo. Por supuesto, y sanaba con las manos, ¿no? Hacía mucho trabajo energético. Y bueno, es que son puntos de vista, ¿sabes? Entonces, hay extremos, hay juicios, yo no me voy a meter ahí porque para mí es que cada uno encuentre el amor y conecte con el amor como funcione. Y creo que por lo menos la religión que yo profeso es el amor, es la aceptación y el no juicio. Y ya está. Y yo desde ahí vivo. Luego ya que haya personas que tengan otras creencias, otros puntos de vista, creo que deberían de experimentar, deberían conocer, deberían de hablar, deberían de no meter a todo el mundo en el mismo saco y luego opinar. Yo, por ejemplo, yo no soy religioso en este caso, de momento. Siempre digo de momento porque estoy abierto siempre a cambiar en el transcurso de la vida. Pero yo la espiritualidad la veo como una montaña, por ejemplo, ¿no?, a la que subir, y hay diferentes maneras de subir. Unas son las religiones y otras sin religión. Entonces creo que cada uno está como con su bandera de esta es la manera de subir. Sí. Y yo creo que la clave para mí es encontrar puntos en común quizás, o lo que te funciona a ti. Total. Y a lo mejor hay cosas del cristianismo que te funcionan, como del judaísmo, como de los musulmanes, que al final en esencia el mensaje es similar. Y quedarte con eso y aplicar. Mira, y al final creo que hay estos temas de los talibanes, ¿no?, y los extremos, es gente que no ha viajado. Yo he vivido en un país musulmán, tengo amigos
creo que de todas las religiones existentes y alguna secta que otra también por ahí. Y al final la gente, hay gente buena en todas partes, es donde has crecido, es tu cultura, son tus creencias, tus valores, que en el fondo, cuando tú te sientas con una persona de otra religión, yo me acuerdo con las mamás en el cole, éramos todas mamás. Éramos mamás con las mismas preocupaciones, con los mismos anhelos, con los mismos deseos para nuestros hijos en el futuro, aunque cada una viniera de una punta diferente del planeta y creyéramos en cosas diferentes porque es lo que nos han enseñado desde que hemos nacido, ¿no? Entonces, luego tú ya, desde donde naces a lo que vas experimentando, a lo que vas viendo, yo he participado pues del Diwali, ¿no? Del Ramadán, me han acogido en sus casas, he vivido, al igual que ellos han vivido la Navidad en mi casa, y creo que lo bonito es eso, ¿no? Porque al final es la gente buena, se conecta al amor y ya está, ¿no? Pero creo que hay un punto por encima de todas estas creencias y todas las religiones que es donde la gente buena y de verdad se encuentra. Y todos ahí tenemos los mismos valores y las mismas ganas de hacer una vida bonita. El judío, por ejemplo, me comentaba que tu religión puede ser errónea, ¿no? Tú puedes inventarte una religión y adorar a las lechugas, me dijo. Pero eso no te tiene que llevar a matar a los que comen carne, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, la base es ser una buena persona. Claro, la base en todas las religiones es el amor. Punto. Dentro de las religiones, como dentro de todo, hay extremos y hay gente buena y hay gente mala y hay de todo. Entonces, bueno, creo que es encontrar el amor y cómo te conectas a él y que cada uno lo haga como le dé la gana. Y ya está. No hay nada correcto ni incorrecto. O sea, es juicio. Por eso yo, por ejemplo, no soy religioso, pero considero el área espiritual súper importante. Y aquí he traído de todo, en el mundo espiritual, de diferentes ámbitos. Por ejemplo, Camilo, que hablábamos antes, ¿no? Camilo es súper espiritual y es cristiano y tiene una relación con Dios absolutamente maravillosa. Luego, ¿qué pasa? Que hay gente que le llama a Dios, hay gente que le llama universo, hay gente que le llama fuente, hay gente que le llama creador, hay gente que le llama fuerza cósmica. ¿Qué más da si todos al final estamos conectando con lo mismo, que es el amor, ¿no? Y creo que Camilo en este aspecto es un súper ejemplo. A ver si un día. Sí, a ver si un día me invitas aquí de espectadora. Sí, yo soy muy fan. Total. El siguiente área era el área social, que yo lo vinculo a las relaciones, a la calidad de las relaciones, sobre todo. A ver, yo es que soy muy dura conmigo misma, tampoco me quiero poner... yo creo que... Es que para mí ponerme un número fijo, porque es que depende del día. Hay días que te digo que en las relaciones estoy en un 10 y hay otros que te digo que en un 0. Porque depende también de cómo yo esté, de lo que esté viviendo, de lo que esté transitando. Pero bueno, así una media yo creo que también un 8. Vale. Y el área económica sería la última. Y el área económica yo creo que siempre hay mucho que mejorar. Me pondría un 6 o un 7. Vale. Sale una media más o menos equilibrada. Equilibrado, más o menos, sí. Lo que estoy ahora es más con el cuerpo y con mi físico y con cambiar algunos hábitos para cuidarme más. Y por eso yo creo que ahí me he puesto la nota más baja, porque creo que es el punto donde tengo que poner más energía ahora. Al final es más anecdótico que otra cosa lo de las puntuaciones, pero sirve también para ver un poco cómo estás, para que la gente también sepa cómo puntuarse a sí misma, que al final es súper subjetivo. O sea, tu 10 y mi 10 en un área no tiene nada que ver, e incluso tu mismo 10 conforme pasa el tiempo va cambiando, etc. Sí, no, y sobre todo que a lo mejor para uno mi 7 en economía sería un 20 para ellos. O sea, es muy subjetivo y ya te digo que depende del día, creo que también cambiamos, ¿no? Y ponerte tu listón está bien también, ponerte como tu mínimo y tu máximo. Sí, hay que estar en equilibrio y saber, oye, pues, por ejemplo, a mí en lo físico, ¿no? Que yo ya tengo una edad en la que tengo que cuidarme un poquito más, pues ser consciente, decir, oye, pues aquí le tengo que echar más ganas, ¿no? Tengo que cambiar algunos hábitos, porque si no mi futuro no va a ser como yo pretendo que sea, o como esa versión de mi futuro que yo visualizo tiene que empezar a construirse ya, ¿no?
Ujú, Y es ser consciente de tus debilidades y de tus fortalezas es básico. total. Total. Pues María, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Dejaremos 1000 horas más la página hablando. web, el libro, etcétera, lo dejaremos en la descripción del vídeo. Y nada, un placer. Y ojalá repetir y volver por poder encontrar amor otros temas más concretos donde profundizar un poco más. Claro que sí. Y nada, espero que a la gente le guste, le ayude. Ojalá. Que has dado muchas herramientas prácticas. Y nada, un placer. Un placer también para mí, Sergio. Muchas gracias. Ajá, gracias. Chao.